Te enseñaron a obedecer, pero no a pensar. Recupera tu libertad mental. La cárcel invisible. Te enseñaron a obedecer, a seguir órdenes, a callar tu voz, a repetir lo que otros consideraban correcto. Desde niño te acostumbraste a levantar la mano para pedir permiso, incluso para pensar. Y ahora, sin darte cuenta, sigues viviendo igual. Cumples horarios, persigues metas ajenas y llamas vida a un conjunto de hábitos que alguien más decidió por ti. No necesitas barrotes cuando la mente aprendió a obedecer. La obediencia tiene una apariencia noble. Parece orden, respeto, disciplina. Pero cuando se convierte en tu forma de pensar, se transforma en una prisión silenciosa. Porque el alma humana no fue creada para seguir instrucciones, sino para comprender su propósito. Y mientras no pienses por ti mismo, serás como una hoja arrastrada por el viento de las opiniones ajenas. Epicteto decía que el hombre libre no es aquel que puede hacer lo que quiere, sino el que puede querer con sabiduría. Esa es la diferencia entre la libertad y el impulso, entre la conciencia y la costumbre. Obedecer puede darte seguridad, pero nunca te dará verdad. Y quien prefiere la seguridad a la verdad, se condena a vivir dormido. Piensa en cuántas decisiones tomas cada día sin detenerte a cuestionar si realmente son tuyas. Estudiaste lo que te dijeron, trabajas donde te indicaron, amas como te enseñaron. Y en esa cadena de mandatos perdiste la voz que alguna vez te preguntó, ¿qué quiero yo? Esa pregunta que nace en el alma y que pocos se atreven a escuchar, porque pensar por uno mismo exige coraje. Hay una obediencia que mantiene el orden del mundo, pero hay otra que destruye el orden interior. La primera te enseña a convivir, la segunda, a rendirte. La sociedad te entrenó para no equivocarte, pero nunca para conocerte. Por eso, cuando intentas pensar, el miedo aparece. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a quedar fuera. Así se construye la cárcel más poderosa, la que te convence de que la libertad es peligrosa. No naciste para obedecer pensamientos prestados. Naciste para gobernarte. La mente que no se gobierna se vuelve esclava de las circunstancias, de las modas, del ruido. Pero aquella que aprende a observarse, comienza a ser libre, incluso en medio del caos. Porque pensar no es rebelarse contra el mundo, es rebelarse contra la inercia de no cuestionarlo. Y si sientes que algo dentro de ti se resiste, que hay una parte que ya no soporta seguir instrucciones sin sentido, entonces ya has dado el primer paso. Ese instante de incomodidad, esa pequeña chispa de duda, es la voz de la conciencia despertando. No la apagues. Obsérvala, escúchala, porque la libertad mental no se conquista en un grito, sino en un pensamiento que decide no obedecer al miedo. Este no es un video para rebelarte contra los demás, es un llamado a liberarte de las cadenas que tú mismo fortaleciste con tus pensamientos, a recordar que el mayor poder no está en hacer lo que quieras, sino en pensar con claridad antes de hacerlo. Así empieza el camino hacia tu libertad mental, con una sola decisión, la de atreverte a pensar. El condicionamiento del alma. Todo comienza mucho antes de que lo notes. Cuando aún eras niño, alguien decidió qué era correcto sentir, qué era aceptable pensar, qué era peligroso decir. Desde entonces, tu alma empezó a moldearse para encajar. Aprendiste a callar cuando algo te incomodaba, a sonreír aunque no quisieras, a obedecer aunque no entendieras. Te entrenaron para adaptarte, no para comprender. El sistema no educa mentes libres, educa mentes funcionales. No busca pensamiento, busca eficiencia. No forma seres conscientes, forma piezas que encajen en el mecanismo de la sociedad. Y ese mecanismo premia la obediencia y castiga la duda. Por eso, el que cuestiona es etiquetado como rebelde, el que reflexiona es visto como lento, y el que busca su verdad es tratado como una amenaza. Epicteto decía que nadie puede llamarte esclavo, a menos que entregues tu mente. Pero eso es precisamente lo que hacemos sin saberlo. La entregamos. La entregamos cuando seguimos reglas que no comprendemos, cuando perseguimos metas que no elegimos, cuando aceptamos ideas que no sentimos. Lo hacemos por miedo a no pertenecer, por necesidad de aprobación, por la falsa paz que da la conformidad. Así nace el condicionamiento del alma, en pequeñas renuncias que parecen inofensivas. Cada vez que eliges callar para no incomodar, fortaleces la cadena. Cada vez que ignoras lo que sientes por seguir una norma, refuerzas la prisión. Y un día, sin saber cómo,
Despiertas dentro de un personaje que finge ser tú. El alma, sin embargo, no olvida. En silencio, resiste. Su esencia fue hecha para expandirse, no para obedecer. Pero mientras la mente se acostumbre a aceptar sin razonar, el alma se marchita. Porque pensar no es solo un acto racional, es un acto espiritual. Es la forma más pura de respeto hacia uno mismo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has hecho algo solo porque así se hace? ¿Cuántas veces seguiste un camino porque todos lo seguían? Esa es la trampa del condicionamiento. Disfrazar la sumisión de normalidad. Y cuanto más te adaptas, más te alejas de ti. No hay libertad externa posible sin una mente libre. Y no hay mente libre sin el valor de desaprender. Desaprender lo que te dijeron que eras, lo que te obligaron a creer, lo que te enseñaron a temer. Ese proceso duele, porque el alma se acostumbra a sus cadenas, pero también sana, porque cada pensamiento cuestionado es una puerta abierta hacia la verdad. Epicteto insistía en que no puedes elegir lo que te sucede, pero sí puedes elegir cómo interpretarlo. Eso es libertad mental, romper la reacción automática, recuperar la capacidad de ver antes de obedecer. El condicionamiento no se destruye con furia, sino con lucidez. Y la lucidez comienza con una pregunta. ¿Esto que pienso realmente es mío? Esa es la raíz del despertar. El momento en que el alma deja de obedecer y empieza a recordar quién es. La voz que se apaga. Hay un momento en la vida en que dejas de escucharte. No sucede de golpe, sino poco a poco. Entre las exigencias, los ruidos y las expectativas, la voz interior que alguna vez te guiaba empieza a desvanecerse. Era una voz clara, sincera, que sabía decir no cuando algo no resonaba contigo. Pero con el tiempo aprendiste a ignorarla. Aprendiste que ser aceptado era más importante que ser auténtico. Y así, lo que alguna vez fue una brújula se convirtió en un eco lejano. Hablas con el lenguaje de los demás, vives los sueños de otros, y piensas con ideas que no nacieron en ti. Te adaptas tanto al mundo que te olvidas de existir fuera de él. Esa es la tragedia silenciosa de la obediencia. Transforma la conciencia en repetición. Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en querer lo que haces con plena razón. Pero cuando tu voz interior se apaga, ya no hay razón que te pertenezca. Actúas por reflejo, como quien sigue un guión sin leerlo. Trabajas, respondes, sonríes, y aún así, algo dentro de ti permanece ausente. Es el alma, cansada de fingir que está viva. El miedo es el verdugo de esa voz. Miedo a decepcionar, miedo a ser juzgado, miedo a estar solo. Y en nombre de ese miedo, te traicionas una y otra vez. Porque no hay peor soledad que la de vivir rodeado de ruido sin poder escucharte. Cuando obedeces demasiado, la mente se llena de voces externas, y ninguna te pertenece. Esa desconexión tiene un precio, la pérdida del criterio. Ya no sabes si algo está bien porque lo sientes, o porque te lo dijeron. Ya no distingues entre el deber y el deseo, entre lo que es justo y lo que es aceptado. Y cuando la mente no distingue, el alma se adormece. Pero esa voz no desaparece del todo. Permanece allí, debajo de las capas de costumbre. A veces se manifiesta como un malestar que no puedes explicar, una tristeza sin motivo, una sensación de vacío que te acompaña incluso en los días felices. No es depresión, es tu conciencia intentando recordarte que estás viviendo sin ti. Recuperar esa voz no es cuestión de ruido, sino de silencio. Es en la pausa donde vuelve a escucharse. Cuando dejas de reaccionar, cuando detienes el flujo incesante de estímulos, cuando respiras y observas sin miedo, la voz regresa. Y al hacerlo, revela verdades que habías ocultado bajo la obediencia. Epicteto diría, no temas escuchar, teme no entender lo que oyes. Porque cuando vuelves a escucharte, no solo redescubres tus deseos, también enfrentas tus mentiras. Y esa confrontación es el inicio de la libertad. Escuchar tu propia voz no te separa del mundo, te reconcilia con él, porque el alma que se recuerda a sí misma deja de obedecer por costumbre y empieza a actuar por comprensión. Esa es la diferencia entre existir y vivir. El precio de la obediencia ciega. Obedecer sin pensar parece inofensivo. Al principio, incluso reconforta. No tener que decidir, no tener que enfrentar la incertidumbre. Sigues lo que te dicen,
Haces lo correcto, recibes aprobación, y por un tiempo todo parece funcionar. Pero ese orden tiene un costo oculto, el precio de no pertenecerte. Cuando delegas tu juicio, cedes algo más profundo que tu libertad. Entregas tu capacidad de comprender. Epicteto decía que la verdadera esclavitud comienza cuando aceptas como tuyas las opiniones ajenas. Esa es la raíz de toda sumisión, la mente que renuncia a pensar por sí misma. Lo peligroso no es que te manden, sino que ya no sepas quién manda dentro de ti. El precio de la obediencia ciega es la desconexión. La desconexión con lo que sientes, con lo que deseas, con lo que verdaderamente eres. Empiezas a vivir en función de expectativas, no de convicciones. Te conviertes en un reflejo del deber y en un extraño ante tu propia conciencia. Trabajas sin propósito, hablas sin verdad, reaccionas sin elección. La vida se vuelve una secuencia de actos automáticos disfrazados de responsabilidad. Y lo más trágico es que esa obediencia se confunde con virtud. La sociedad aplaude al obediente, lo llama disciplinado, confiable, correcto. Pero detrás de ese aplauso se esconde una forma de control más profunda que cualquier tiranía, la del pensamiento colectivo que castiga la individualidad. Se espera que cumplas, no que comprendas, que te adaptes, no que cuestiones. Epicteto advertía: mientras temas lo que los demás piensan de ti, seguirás siendo su esclavo. Ese es el núcleo del miedo que sostiene la obediencia ciega. Miedo al rechazo, a la crítica, al aislamiento. Pero la paradoja es brutal. Obedeces para ser aceptado, y en el proceso pierdes la aceptación más importante, la tuya. Cada vez que callas tu intuición por no causar conflicto, pierdes poder. Cada vez que aceptas una idea que contradice lo que sientes, te fragmentas. Cada vez que eliges la paz de la obediencia sobre la incomodidad de la verdad, el alma se encoge un poco más. Y llega el día en que ni siquiera recuerdas qué se siente decidir por ti mismo. Sin pensamiento propio, la vida se convierte en una rutina sin alma. Haces lo que debes, pero no sabes por qué. Cumples metas, pero no sientes sentido. E incluso cuando alcanzas lo que querías, algo dentro de ti permanece vacío. Ese vacío no es falta de éxito, es ausencia de autenticidad. La mente que obedece sin pensar pierde su brújula moral. Ya no distingue entre lo que es bueno y lo que solo parece bueno. Y cuando pierdes esa claridad, cualquier voz externa puede guiarte, incluso hacia tu propia destrucción. La historia humana está llena de obedientes que hicieron daño creyendo que hacían bien. No porque fueran malvados, sino porque nunca aprendieron a pensar. El precio de la obediencia ciega no se paga una vez, se paga cada día que vives sin conciencia. Pero hay algo que ninguna estructura puede controlar: tu capacidad de elegir cómo pensar. Mientras exista esa posibilidad, la libertad sigue viva, esperando a que la reclames. El despertar del pensamiento. Llega un momento en que algo dentro de ti deja de aceptar lo que siempre aceptó. No sabes cuándo ocurre, pero lo sientes. Es una grieta en la costumbre, una incomodidad que no puedes silenciar. Ese instante marca el comienzo de la libertad, no cuando rompes las reglas externas, sino cuando dejas de creer ciegamente en las internas. Epicteto decía que ningún hombre es libre hasta que aprende a gobernarse a sí mismo. Y gobernarse empieza con un acto sencillo, pero revolucionario: pensar. No pensar para acumular ideas, sino para discernir. Para separar lo que depende de ti de lo que no. Para ver con claridad antes de actuar, y actuar con propósito después de ver. El despertar del pensamiento ocurre cuando comprendes que la obediencia automática es una forma de sueño. Vives repitiendo lo que te dijeron, defendiendo lo que nunca elegiste, deseando lo que otros te enseñaron a desear. Pero un día, algo en ti se detiene y pregunta: ¿por qué? Esa pregunta, tan simple, tiene el poder de romper años de condicionamiento. Pensar es un acto de valentía, porque cada pensamiento verdadero destruye una mentira en la que vivías cómodo. Por eso muchos prefieren no hacerlo, temen la claridad. Pensar duele, pero también libera. Duele porque te muestra que has vivido dormido. Libera porque te recuerda que puedes despertar. La mente que piensa deja de reaccionar y empieza a observar. Ya no corre detrás de cada emoción, ni se deja arrastrar por cada opinión. Aprende a esperar, a discernir.
a escuchar. Y en ese silencio consciente nace algo más profundo que la razón, la sabiduría, esa que no se aprende en libros, sino en el coraje de mirar hacia adentro sin huir. Cuando el pensamiento despierta, el miedo pierde su dominio, porque descubres que no hay amenaza más grande que la ignorancia de uno mismo. El que piensa, elige, y el que elige, se libera. El pensamiento es la antorcha que ilumina las sombras del hábito. Sin él, el alma tropieza en la oscuridad de lo que otros llaman normalidad. Pero pensar no significa oponerse a todo. Significa comprender antes de obedecer, elegir con conciencia, no por reflejo. Epicteto lo resumía así: no busques que las cosas sucedan como tú quieras. Quiere que sucedan como deben suceder, y tu mente estará en paz. Ese es el pensamiento despierto. Aceptar sin rendirse, actuar sin depender, vivir sin miedo. El despertar no llega con ruido, llega con lucidez. No lo provoca una revolución externa, sino una mirada interior que ya no tolera el autoengaño. Y cuando esa mirada aparece, nada vuelve a ser igual. Porque una vez que aprendes a pensar, no puedes volver a obedecer ciegamente. La libertad mental no se enseña, se recuerda. Está escrita en tu conciencia, esperando que la leas. Y ese acto pensar por ti mismo es la forma más silenciosa y poderosa de revolución. El arte de dudar. Dudar es un arte olvidado. En una época que exige respuestas rápidas, la duda se percibe como debilidad. Pero Epicteto lo sabía. La mente que no duda se vuelve esclava de la primera idea que la seduce. Dudar no es falta de convicción, es respeto por la verdad. Es la pausa entre el impulso y la sabiduría. Nos enseñaron a temer la incertidumbre. Desde pequeños, la duda fue castigada con miradas, con notas, con juicios. Y así aprendimos a preferir la certeza cómoda antes que la verdad incómoda. Sin embargo, toda claridad nace del cuestionamiento. Solo quien se atreve a preguntar puede encontrar un pensamiento que le pertenezca. El arte de dudar no consiste en desconfiar de todo, sino en examinar lo que entra en tu mente. Preguntarte, ¿esto es real o aprendido? ¿Es mío o heredado? ¿Lo creo porque lo entiendo o porque lo repito? Esa práctica, aparentemente simple, separa al hombre consciente del obediente. Epicteto decía: las cosas no son como las vemos, sino como las interpretamos. Dudar es mirar 2 veces antes de creer. Es observar la emoción que surge y preguntarte si proviene de la verdad o del miedo. Es escuchar una idea sin rendirte a ella de inmediato. La duda no te aleja del conocimiento, te protege del engaño. Una mente que duda con sabiduría se vuelve invencible, porque ya no reacciona ante el ruido. Analiza, filtra, elige. En lugar de temer la contradicción, la utiliza como espejo. Cada duda revela una parte de ti que necesita comprensión. Y mientras otros buscan tener razón, tú buscas tener claridad. El mundo te empuja a opinar, a tomar partido, a hablar sin pausa. Pero el sabio, decía Epicteto, sabe callar hasta entender. Porque la duda bien dirigida no paraliza, refina. No te aleja de la acción, la purifica. Cuando dudas con conciencia, cada decisión nace desde el discernimiento, no desde la presión. El arte de dudar también te libera de la manipulación, porque el que duda, observa, y el que observa no se deja arrastrar. Ningún discurso puede dominar a quien conserva el derecho de preguntar. Esa es la fortaleza del pensamiento estoico. No creer sin examen, no actuar sin razón, no obedecer sin comprender. Dudar también requiere humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que puedes equivocarte, que la verdad no pertenece a nadie. Pero esa humildad no te debilita, te fortalece, te mantiene abierto, atento, lúcido. La mente cerrada se siente segura, pero deja de crecer. La mente que duda vive en expansión constante. Por eso, la duda es el punto de equilibrio entre el conocimiento y la libertad. No se trata de perder la fe, sino de limpiarla del autoengaño, de dejar que cada creencia pase por el filtro de la conciencia antes de habitarte. Epicteto nos recordaría: no temas a la duda, teme a la certeza que no nació del pensamiento. Porque solo quien se permite dudar puede finalmente creer con libertad. La mente como territorio libre. Tu mente es el único territorio que realmente te pertenece. Puedes perder tu casa, tu trabajo, tu reputación,
incluso tu cuerpo. Pero mientras conserves tu capacidad de pensar, nada puede dominarte por completo. Epicteto lo llamaba la fortaleza interior. Ese espacio sagrado donde nadie puede entrar sin tu consentimiento. Sin embargo, pocos protegen esa fortaleza. La mayoría la deja abierta, invadida por opiniones, distracciones, juicios y miedos. Permiten que otros dicten qué deben sentir, qué deben creer, qué deben desear. Y así, la mente que nació para gobernar se convierte en súbdita. Ya no decide, solo reacciona. La libertad mental no consiste en rechazar el mundo, sino en aprender a habitarlo sin perder el centro. Es la habilidad de pensar sin ser arrastrado por la corriente, de escuchar sin absorberlo todo, de participar sin rendirse. Epicteto enseñaba que las cosas externas no pueden dañarte si tú no lo permites. La mente libre no es la que se aísla, sino la que elige qué deja entrar. Piensa en cuántas veces entregas tu atención sin darte cuenta. Cada notificación que interrumpe tu calma, cada comparación que mina tu valor, cada opinión que altera tu humor. Todo eso es territorio cedido. Cada distracción roba un fragmento de tu poder interior. Y con el tiempo, el invasor ya no necesita empujar la puerta. Tú mismo la dejas abierta. Proteger tu mente es un acto de soberanía. Significa elegir con qué pensamientos convivir. Significa no reaccionar a todo lo que el mundo exige. Significa recordar que tu paz vale más que cualquier aprobación. El sabio no controla el mundo, pero domina su interpretación de él. Esa es la diferencia entre el que vive en guerra con la realidad y el que vive en acuerdo con ella. La mente libre no huye del dolor ni del caos. Los contempla sin identificarse. Entiende que las circunstancias cambian, pero la manera en que las enfrentas depende de ti. Cuando dejas de buscar control afuera, lo encuentras adentro. Allí donde ninguna fuerza externa tiene acceso. Epicteto lo resumía así: no te perturba lo que sucede, sino lo que crees acerca de lo que sucede. Esa frase no es consuelo, es poder puro, porque cuando cambias tu interpretación, recuperas el mando. Ya no eres víctima del entorno, sino arquitecto de tu respuesta. Proteger tu mente es un trabajo diario. No basta con meditar una vez, ni con leer frases inspiradoras. Es disciplina, observación, presencia. Es cuidar lo que piensas como cuidarías tu casa del fuego. Porque si tu mente arde en ruido, no habrá lugar donde puedas descansar. Cada pensamiento consciente es un muro levantado contra la invasión del caos. Cada silencio elegido es un acto de resistencia. Cada reflexión auténtica, un recordatorio de que tu mente no le pertenece al mundo. Le pertenece al alma que ha decidido despertar. El poder de la introspección. Pensar hacia afuera es conocimiento. Pensar hacia adentro es sabiduría. La introspección es el puente que une ambos mundos, el del ruido y el del silencio. No hay libertad mental sin ese regreso consciente al interior. Porque mientras vivas solo mirando lo externo, seguirás midiendo tu valor con lo que cambia. Pero cuando diriges la mirada hacia adentro, descubres lo que nada puede alterar. Epicteto enseñaba que nadie puede conocerte mejor que tú mismo, si te atreves a observarte sin mentiras. Esa es la tarea más difícil del ser humano, enfrentarse a sí mismo sin máscaras, no para juzgarse, sino para comprenderse, mirar las propias contradicciones sin miedo, los miedos sin rechazo, las heridas sin orgullo. La introspección no busca culpa, busca claridad. El poder de mirar hacia adentro transforma, porque lo que no ves te domina. Pero lo que observas con conciencia pierde su poder sobre ti. Cuando examinas tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones, dejas de ser esclavo de ellas. Comienzas a elegir. Comienzas a actuar desde la razón, no desde el impulso. Esa es la diferencia entre el hombre dormido y el que ha despertado. En el silencio interior se revela una verdad simple. La mente no necesita más información, necesita comprensión. Vivimos acumulando datos, opiniones, distracciones, sin detenernos a pensar qué sentido tienen. La introspección limpia ese exceso. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. El polvo sigue ahí, pero la luz lo hace visible. Y lo que se ve puede transformarse. El que practica la introspección no huye del mundo. Aprende a verlo sin perderse en él. Puede estar rodeado de ruido y seguir en calma,
puede enfrentarse a la adversidad sin perder su eje, porque su centro ya no depende de lo externo, sino del entendimiento de sí mismo. Epicteto decía, cuando el hombre busca fuera lo que solo puede hallar dentro, se extravía. Y tenía razón. Pasamos la vida buscando reconocimiento, amor, propósito, como si fueran cosas que alguien más pudiera darnos. Pero lo que buscamos es, en realidad, una forma de encontrarnos. Y solo el silencio interior puede ofrecernos ese encuentro. Practicar la introspección no requiere rituales complicados. Solo requiere detenerte, respirar, observar lo que pasa por tu mente sin reaccionar, preguntarte, ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué parte de mí está hablando? Cada respuesta honesta te acerca a ti. Cada observación sin juicio fortalece la conciencia. El alma no necesita que la rescates, solo que la escuches. Y esa escucha sucede cuando calla la mente y habla la verdad interior. Quien se conoce, se libera. Quien se comprende, deja de obedecer pensamientos ajenos. La introspección no es un lujo espiritual. Es el deber más alto de quien desea vivir despierto. Porque solo quien se ha mirado de frente puede caminar con los ojos abiertos. Vivir sin obedecer al miedo. El miedo ha sido el maestro silencioso de toda obediencia. Es él quien nos mantiene en la jaula incluso cuando la puerta está abierta. Miedo al rechazo, al error, al juicio, a la pérdida. Miedo a ser quien realmente somos. El miedo no siempre grita. A veces susurra en forma de prudencia, de deber, de es lo correcto. Y mientras lo escuchas, lo alimentas. Epicteto enseñaba que no es la muerte ni el dolor lo que debemos temer, sino el miedo al dolor y a la muerte. Porque el miedo no está en los hechos, está en la mente que los interpreta. Todo lo que temes no tiene poder por sí mismo, lo tiene porque tú se lo entregas. Obedecer al miedo es renunciar a tu juicio, entregar tu libertad antes de que nadie la reclame. El miedo crea esclavos sin cadenas. Te hace obedecer sin imposición, callar sin orden, rendirte sin lucha. Es el más eficaz de los controladores porque se disfraza de sentido común. Pero la verdad es que ninguna vida guiada por el miedo puede ser plena. El alma se encoge cada vez que eliges la seguridad sobre la verdad. Vivir sin obedecer al miedo no significa no sentirlo. Significa reconocerlo y decidir igual. Significa actuar desde la conciencia, no desde la reacción. El sabio no elimina el miedo, lo observa, lo ve venir, lo saluda y sigue su camino, porque sabe que el miedo no se vence con fuerza, sino con comprensión. Cuando comprendes que la mayoría de los temores son solo pensamientos anticipados, el poder del miedo se disuelve. Descubres que lo que más te asusta no ha ocurrido, y probablemente nunca ocurrirá. Y aunque ocurra, tendrás la misma fuerza interior que hoy temes no tener. Epicteto decía, no busques que los eventos sucedan como quieres, acepta que sucedan como deben, y tu vida será serena. Esa aceptación no es resignación, es dominio. Es la actitud del alma que entiende que el miedo no puede cambiar el destino, pero la serenidad sí puede transformarlo. Vivir sin obedecer al miedo es vivir con propósito. Es recuperar el control sobre tu mente, tu cuerpo y tu destino. Es levantarte cada día con la certeza de que ninguna fuerza externa puede arrebatarte tu paz sin tu permiso. Esa convicción es la verdadera libertad. No depender del azar, ni de la aprobación, ni del miedo. La mente libre no busca garantías, busca verdad. Y la verdad siempre exige coraje, pero un coraje sereno, no impulsivo. Un coraje que nace de la razón y florece en la paz. Porque cuando actúas desde la claridad, el miedo pierde su función. Recuerda esto, el miedo solo gobierna a quien no se conoce. Cuando te conoces, el miedo se vuelve una sombra que no puede tocarte. Obedecer al miedo es morir en vida. En cambio, mirarlo de frente y seguir adelante es el acto más alto de libertad. Y allí, justo en ese punto donde eliges pensar antes que temer, comienza la verdadera independencia del alma. Piensa, esa es tu revolución. Durante años te enseñaron a obedecer, a seguir instrucciones, a repetir verdades, a callar dudas. Creíste que la libertad era hacer lo que quisieras, cuando quisieras. Pero hoy entiendes algo más profundo. La verdadera libertad no está en el acto, sino en el pensamiento que lo precede. Porque solo quien piensa por sí mismo puede elegir realmente.
Epicteto decía que nadie es libre mientras dependa de algo fuera de su control. Y tenía razón. No eres libre si dependes del aplauso, de la aprobación o del miedo. No eres libre si tus ideas no son tuyas, si tus decisiones nacen de la presión y no de la comprensión. La libertad no se conquista en la calle, se conquista en la mente. Pensar es el mayor acto de rebelión del alma, no contra el mundo, sino contra la ignorancia, contra la costumbre de obedecer sin entender, contra el hábito de sobrevivir sin reflexionar. Pensar es encender una luz en medio del ruido. Es mirar la propia vida con ojos nuevos y preguntarte, ¿esto es mío o me lo enseñaron? Esa pregunta es el inicio de toda revolución interior. No una revolución de gritos, sino de conciencia. No destruye, despierta. No impone, revela. El pensamiento libre no busca dominar, busca comprender. Y quien comprende, deja de obedecer sin sentido. La libertad mental no llega con fuerza, llega con silencio, con la calma de quien ya no reacciona, sino que elige, de quien ya no necesita probar nada, porque entiende que el dominio de sí mismo vale más que cualquier poder sobre los demás. Epicteto enseñaba que el sabio no teme perder, porque sabe que lo esencial no se puede arrebatar, y lo esencial es esto, tu capacidad de razonar, de discernir, de decidir. Cuando aprendes a pensar, recuperas ese poder. Ninguna manipulación puede contigo, ninguna opinión te arrastra, ninguna emoción te gobierna. Pensar con claridad es recordar quién eres. Es regresar al punto donde el alma manda y el miedo obedece, donde el juicio reemplaza la reacción y la serenidad reemplaza la confusión, donde cada decisión nace del equilibrio, no del impulso. Y cuando llegas ahí, comprendes algo que ningún maestro te dijo, que la libertad no se otorga, se asume. Nadie puede darte tu mente, y nadie puede quitártela, a menos que tú la entregues. Por eso, este no es solo un llamado a reflexionar. Es un llamado a actuar con conciencia, a vivir de acuerdo con tus principios, no con tus temores, a cuestionar antes de obedecer y a elegir antes de reaccionar, porque cada pensamiento verdadero es una victoria contra la ignorancia. Así que si alguna vez te enseñaron a obedecer, hoy es el momento de desaprender, no para desobedecer al mundo, sino para obedecer a tu razón, para recuperar lo que siempre fue tuyo, tu libertad mental. Piensa, esa es tu revolución.